trigonometría, ¿ok? Entonces, la trigonometría pues no va a ser más que la rama de las matemáticas que estudia los triángulos. Y lo primero que vamos a hacer es empezar a ver triángulos rectángulos. Lo más importante de un triángulo rectángulo pues es que cumpla el teorema de Pitágoras. El teorema de Pitágoras que nos dice que la suma del cuadrado de los catetos tiene que ser igual al cuadrado de la hipotenusa. Entonces nosotros vemos un GIF en donde se construyen los cuadrados de los catetos y al girarlo el agua que contienen estos catetos es justamente el agua que contiene el cuadrado de la hipotenusa. Escrito de otra manera o matemáticamente, ¿qué quiere decir esto? Que a cuadrada es igual a b cuadrada más c cuadrada, donde b y c, en este caso o en esta imagen, corresponden a los catetos, mientras que a corresponde a la hipotenusa, a la medida de la hipotenusa. ¿Ok? Entonces, la hipotenusa de un triángulo rectángulo mide 3 centímetros. Uno de los catetos mide 1 centímetro. Entonces, ¿cuál es la medida del cateto restante? Bueno, ¿qué vamos a tener? Vamos a tener un triángulo rectángulo donde su hipotenusa mide 3 centímetros y uno de sus catetos mide 1 centímetro. ¿Ok? Entonces, ¿cómo vamos a encontrar la medida del otro cateto? La medida del cateto A. Pues simplemente vamos a decir, ok, 3 al cuadrado tuvo que ser igual a la suma del cuadrado de dos catetos. ¿Quiénes van a ser esos catetos? 1 al cuadrado más A cuadrada. ¿Están de acuerdo? Luego, 3 al cuadrado, que es 9, es igual a 1 más A cuadrada. Luego, ¿qué nos estorba para encontrar A cuadrada? Pues ese 1. Voy a restar 1 de ambos lados y me va a quedar 8 es igual a A cuadrada. ¿Cómo encuentro A? Pues tengo que sacar raíz de ambos lados, raíz de 8 y raíz de A cuadrada. El cuadrado se va con la potencia cuadrada y entonces nos queda raíz de 8 es igual a A, ¿ok? Pero raíz de 8 no se encuentra entre mis respuestas. Entonces yo tengo que hacer que esa raíz de 8 se parezca a alguna de mis respuestas. Entonces, ¿qué voy a hacer? Pues voy a encontrar la raíz de 8. ¿Cómo encuentro la raíz de 8? Siempre que busque una raíz voy a factorizar en números primos. ¿El 8 se puede dividir entre 2? Sí, y nos quedan 4. Entre 2, 2 y entre 2, 1. ¿Cuál va a ser la raíz de 8? Para encontrar la raíz voy a formar parejas. Se formó una pareja de 2 y este 2 se quedó sin pareja. Por lo tanto, cuando se quedan sin pareja, los voy a escribir como una raíz. Y entonces, ¿qué me va a quedar? 2 veces la raíz de 2. Y entonces elijo la respuesta que más se parezca y es la respuesta B. 2 veces raíz de 2, ¿ok? Luego, vamos a tener que para todo triángulo rectángulo también vamos a tener una relación entre sus ángulos. Es decir, tenemos una relación entre sus 3 lados, pero también vamos a tener una relación entre sus ángulos y sus lados. ¿Cómo vamos a obtener esa relación? Por medio de funciones trigonométricas, ¿ok? La primera función que vamos a tener nos relaciona el cateto opuesto con la hipotenusa y es la función seno, ¿ok? La función coseno nos relaciona el cateto adyacente con la hipotenusa y la función tangente nos va a relacionar el cateto opuesto con el cateto adyacente. Estas 3 funciones son básicas, ¿ok? Además, pues tenemos las funciones recíprocas. Las funciones recíprocas nada más es invertir la división. Por ejemplo, para seno tenemos la función recíproca que es cosecante y vamos a tener que ahora es dividir hipotenusa sobre cateto opuesto. Para secante tenemos cosecante, para coseno tenemos secante y esto es que la hipotenusa va a dividir al cateto adyacente. Y para tangente tenemos cotangente y es el cateto adyacente entre el cateto opuesto, ¿ok? Luego, si necesitamos encontrar el seno del triángulo, que es el primer triángulo, pues simplemente ¿qué es seno? Pues cateto opuesto entre hipotenusa. ¿Cuál es el cateto opuesto a partir del triángulo que se encuentra marcado con rojo? El cateto opuesto siempre va a ser el que se encuentra frente al ángulo, es decir, 8. ¿Y quién es la hipotenusa? 10.
La hipotenusa siempre será el lado más largo de un triángulo rectángulo. Entonces, ¿cuánto es 8 entre 10? Pues 8 décimas o 0.8. Entonces, el seno de ese ángulo es 0.8. ¿Ok? Luego, el seno del segundo triángulo a partir del ángulo marcado en rojo. ¿Quién es el cateto opuesto? 12. ¿Quién es la hipotenusa? A. Nosotros podemos calcular ese valor de A. ¿Cómo? Por medio del teorema de Pitágoras o dándonos cuenta que ese triángulo rectángulo en realidad es un triángulo 3, 4, 5. ¿Qué es un triángulo 3, 4, 5? Bueno, el triángulo 3, 4, 5 es el triángulo más común rectángulo que existe, con lados enteros. Entonces, un triángulo cuyo cateto mide 3, otro cateto mide 4 y su hipotenusa vale 5. Entonces, este triángulo rectángulo lo van a encontrar escondido en otros triángulos. Por ejemplo, en el triángulo 12, 16A. Entonces, 12 en realidad ¿a qué equivale? A multiplicar 3 por 4, ¿están de acuerdo? 3 por 4 me dará 12. 4 por algo que me dé 16, por 4 también. Por lo tanto, su hipotenusa o la hipotenusa del triángulo 12, 16, pues tiene que ser un 5 por algo. ¿Por cuánto? Por 4, porque todos los demás lados están multiplicados por 4, entonces 5 por 4 me dará 20, y la hipotenusa del triángulo que mide 12 y 16 en sus catetos es de 20, ¿ok? Pudimos haberlo hecho también por teorema de Pitágoras, pero el teorema de Pitágoras ahorita será un método más tardado que simplemente descubrir que había escondido ahí un triángulo 3, 4, 5. Recuerden que a estos triángulos que cambian de tamaño les vamos a llamar triángulos semejantes. Luego, ¿cómo encontramos el coseno de los triángulos? Pues simplemente vamos a decir cateto adyacente entre hipotenusa. ¿Quién es el cateto adyacente del ángulo marcado en rojo? Pues es 28, ¿ok? 28 entre 35, y ese será el coseno. Luego, el coseno del segundo triángulo con el ángulo marcado en rojo será cateto adyacente entre hipotenusa, 5 entre 3, ¿ok? Luego, también vamos a tener, bueno, esas funciones trigonométricas funcionaban para triángulos rectángulos, ¿ok? Pero también vamos a tener triángulos que no necesariamente van a ser rectángulos, van a tener sus ángulos con ángulos cualesquiera, ¿ok? Entonces, vamos a tener que para estudiar ese tipo de triángulos vamos a tener leyes de senos y leyes de cosenos, ¿ok? ¿Qué hacen estas leyes? Pues establecen la relación que hay entre los ángulos y los lados por medio de funciones trigonométricas, ¿ok? Entonces, la ley de senos básicamente que nos dice que el lado A dividido entre el seno del ángulo A es igual al lado B dividido entre el ángulo beta, y el lado C es igual, o bueno, es igual que el lado B dividido entre el ángulo gamma, ¿ok? ¿Cómo encontramos el tercer ángulo y los lados que faltan para los triángulos? Pues simplemente vamos a establecer una relación. Lo primero que podemos buscar es el ángulo que tiene la figura, es decir, si tenemos un ángulo A de 40, un ángulo B de 75, ¿cuánto mide el ángulo C? Pues simplemente sabemos que todo debe sumar 180, por lo tanto, a 180 hay que quitarle 40 y nos quedaría 140, y a ese 140 hay que quitarle 75 y nos quedarían 65, perdón. Luego, ¿cómo calculamos el valor de sus lados? Pues vamos a utilizar leyes de senos. ¿Y qué nos dice? El lado A entre el seno del ángulo A, es decir, A que mide 12 entre el seno de 40, tiene que ser lo mismo que ¿quién? Pues que el lado B dividido entre el seno de ¿quién? Pues de 75, ¿ok? Luego, ¿qué vamos a hacer? Si yo quiero encontrar el lado B, ¿qué voy a hacer? Pues simplemente haré 12 por el seno de 75 entre seno de 40, ¿ok? Y eso es el lado B. En la calculadora nosotros tenemos que resolver seno de 75 y seno de 40, ¿ok?
Luego, para encontrar el lado C, ¿qué vamos a hacer? Bueno, pues sabemos que 12 entre seno de ¿quién? De 40 es lo mismo que tener un lado C entre seno de 65. Por lo tanto, ¿cuánto vale C? 12 por seno de 65 entre seno de 90 tiene que ser igual a C. ¿Ok? Entonces, ya tenemos el lado C y el lado B, además de tener el ángulo C. ¿Ok? Y las leyes de cosenos, ¿qué nos dicen? Pues las leyes de cosenos simplemente nos van a relacionar también dos lados, o bueno, los lados con los ángulos de un triángulo, pero en lugar de utilizar senos, vamos a utilizar cosenos. ¿Y cuándo nos van a ser útiles estas leyes o la ley de cosenos? Cuando conocemos al menos dos lados y un ángulo o los tres lados, ¿ok? Entonces, ¿qué nos dice? Pues básicamente nos dice a cuadrada es igual a b cuadrada más c cuadrada menos 2bc por el coseno de a. ¿Quién es a, quién es b y quién es c? Independientemente de quién sea a, quién sea b y quién sea c, pues sabemos que el cuadrado de los dos lados conocidos y la suma tiene que ser al cuadrado, al tercer lado al cuadrado, pero para esto primero hay que quitarle dos veces el producto de los lados conocidos por el coseno del ángulo que también va a ser conocido, ¿ok?